Muchas gracias, muy buenos días. Primero que nada, un fuerte abrazo a mi compañera Xóchitl Gálvez por la terrible derrota del sábado. Ahí dice, pero bueno, yo también sigo siendo águila y este año no fue mal, Xóchitl. El día de hoy va a haber algunas leyes muy importantes para el país. Le voy a pedir aquí a la güera Reynoso que nos platique sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y cuál va a ser el posicionamiento del grupo. Le paso uso de la voz a mi compañera. Muy buenos días. Pues recién nos enteramos a principios del mes de diciembre de las intenciones del presidente. Ha pasado 9 meses prácticamente con crisis sanitaria, con crisis económica, pero eso no le quita el sueño al presidente. Lo que le quita el sueño es cómo establecer en México el espionaje en temas de seguridad. Esta reforma, la que le llamarían la ley espía. ¿Por qué? Porque en su justificación y buscando regular a los agentes extranjeros, primero lo que hay que decir es que hay procedimientos diplomáticos y hay acuerdos, tratados internacionales que México ha suscrito desde hace muchos años. Primero, porque estos funcionarios extranjeros, muy mal redactado y definido, puede ser incluso cualquier funcionario que en sus países de origen ejerzan funciones hasta de supervisión de leyes. Un asesor de una embajada o de un consulado, para ellos podría representar este funcionario extranjero de riesgo y de peligro para la seguridad nacional. En segundo lugar, porque además se extralimiten las facultades que se tienen. Hay que decirlo, establece, hay una ley de cooperación con los gobiernos extranjeros en materia de seguridad, pero además establece que las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en nuestro país deberán de informarle al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas. Es decir, no es suficiente con los reportes que les hagan a sus gobiernos en sus países de origen, sino que además pareciera que el gobierno federal los quiere ver como sus empleados, como sus espías. En tercer término, invade facultades de entidades y municipios, porque los servidores públicos de los estados y municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México deberán entregar un escrito, un reporte a la Cancillería sobre llamadas que hayan tenido, reuniones que hayan tenido, intercambio de información, comunicaciones que tengan con agentes extranjeros, y deberán de hacerlo por escrito, sin dejar de precisar que además para que una entidad o un municipio pueda tener una reunión con un agente extranjero, debe de pedir permiso al gobierno federal y posterior a la reunión rendirle un informe. Peor aún, en estas reuniones que pudieran tener, debe de estar presente un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pretenden crear un grupo de alto nivel que será presidido por el canciller, pero además con los lineamientos que emita el Consejo de Seguridad Nacional. Los agentes extranjeros, en cuarto lugar, no tendrán ninguna inmunidad, lo cual, por supuesto, que también contraviene a diversos tratados y leyes y acuerdos internacionales. Es una reforma, la ley espía, esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional, sin duda muy agresiva, invade facultades de estados y municipios. Segundo, también contraviene los tratados e incluso cuando revisamos lo que está, esta es una ley federal, solo la Constitución está por encima de esta, pero también los tratados y los convenios a los que México se ha adherido y ha suscrito están por encima de una ley. Esta reforma, esta ley espía, por mucho, contraviene tanto leyes nacionales, tratados, pero también la Constitución al invadir
al invadir las facultades de entidades y municipios. Es por eso que el grupo parlamentario del PAN votará en contra, porque si alguien tiene duda de la ruta que está llevando este gobierno federal en el socialismo del siglo XXI, esta ley de espía lo puede confirmar. Es cuanto. Tiene la palabra la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Pues hoy es el Día Nacional contra la Corrupción. Este gobierno de verdad tiene muy malas cuentas que entregar. Compras a sobreprecio del equipo médico. La mayoría de los contratos han sido por adjudicación directa, cerca del 80% adjudicación directa, invitación restringida. Falta de claridad en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, empezando por la titular de la Secretaría de la Función Pública, la de Manuel Bartlett, entre otras. Familiares como Pío López Obrador y Felipa Obrador involucrados en posibles actos de corrupción. El de Pío, pues es clarísimo, los videos donde está recibiendo efectivo. Hoy vemos a Felipa, propietaria de terrenos aledaños al Tren Maya, y eso que nos dicen que el Tren Maya no va a devastar selva, ya nos avisaron que son 800 hectáreas. Eso es un megaproyecto turístico que lo único que busca es beneficiar a los corruptos de la Cuarta T y para nada busca un beneficio a las comunidades indígenas. Así es que celebro que la Corte haya otorgado una suspensión definitiva en el tramo 2 del Tren Maya por falta de consulta y por falta de proyectos ejecutivos. Este gobierno dice combatir la corrupción, pero solo lo dice en el discurso, porque en la realidad todo nos indica otra cosa. Las autoridades correspondientes deben investigar las 14 denuncias que este grupo parlamentario y su servidora hemos hecho ante la Secretaría de la Función Pública, ante la Fiscalía General de la República y ante la Auditoría Superior de la Federación, y tiene que castigar, caiga quien caiga. El combate a la corrupción es una exigencia de todos y cada uno de los mexicanos. Es la principal promesa de este gobierno y ha dejado mucho que desear. Por eso el día de hoy he presentado un punto de acuerdo para que se investigue el caso de los contratos relacionados a Felipa Obrador. El propio presidente lo declaró y lo dijo, que ningún familiar, primo hermano, hijo, sobrino, tendrían contratos durante su gobierno. Él fue el que se impuso esta vara. En caso contrario, él debió haber declarado los conflictos de interés que tiene. Queremos saber qué otras familias tienen empresas y qué otros familiares están beneficiando de contratos de este gobierno. Por lo tanto, este punto de acuerdo lo que busca es que la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación sobre todos los contratos, porque se ha hablado de algunos contratos, pero hay contratos de verdad millonarios. Y las respuestas del presidente son de antología. El presidente dijo ignorar el asunto y descalificó al periodista. Sin embargo, el día 7 señala que ya sabía de los intereses de su prima por participar en las licitaciones, pero que había prohibido a Pemex otorgarle contratos y en los que ese año hubo un error, una justificación culposa, una mentira, una verdad a medias, una simulación o un doble discurso. Eso es lo que nosotros estamos tratando de entender, y también solicito que se informe sobre el contrato de 2019, junto con una empresa, 231 millones de pesos, el cual está vigente para actividades de aguas someras frente a la península de Yucatán. Por lo tanto, hay mucho que investigar
Y en este Día Nacional contra la Corrupción, este gobierno definitivamente está reprobado y ha dejado mucho que deber a los mexicanos. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, si me lo permiten, en abono al tema que viene comentando la senadora Xóchitl Gálvez, el día de ayer justamente compareció ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Veracruz la Contralora del Estado, la señora Mercedes Santoyo Domínguez. Y fíjense nada más lo que dijo. Prácticamente el 99% de los contratos en el Estado son por adjudicación directa. La cifra es verdaderamente alarmante. 19.592 operaciones, de ellas se han entregado 19.400 en adjudicación directa. Es justo lo que estaba hablando Xóchitl. De lo que estamos hablando es que se dice, se pregona en las mañaneras una transparencia, un cambio en el modo de hacer las cosas, y es solamente eso, es una ficción, es narrativa, no existe. El Estado de Veracruz, clara muestra de ello. Se habla de miles de adjudicaciones directas, algunas con excepciones a la Ley de Obras y Servicios Públicos, que más que la excepción se ha vuelto la norma. Por supuesto que esto genera una opacidad enorme. Es nota nacional, y así lo tendría que ser. Un estado como el de Veracruz, de los más grandes de este país, en donde la Contralora del Estado, ante la Comisión de Hacienda del Congreso de ese estado, acepta que casi el 99% de las contrataciones son por adjudicación directa, merece, obliga una intervención de las autoridades de fiscalización, la estatal y la federal, para saber qué es lo que está pasando en el estado de Veracruz, porque evidentemente no va bien las cosas. Y esto coincide con lo que se acaba de decir, con toda esta ficción en donde el combate a la corrupción es una bandera, pero en los hechos no se actualiza absolutamente nada. Gracias. ¿Alguien más, senadores? ¿Sería todo? Pues no tenemos preguntas. Yo creo que Gracias. quedó muy claro todo. Gracias.